el doctor Juan Fernández, gran docente, gran especialista. El doctor en este momento es intensivista, pediatra también, se desempeña como jefe de posgrado de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana, es director de la UCIP de la Cardio y es miembro también del comité de sepsis de SLAPSIC. Doctor Juan, es un placer tenerlo con nosotros. Para nosotros es muy, muy grato tenerlo y que el conocimiento que usted nos va a aportar el día de hoy enriquezca todas estas mentes. Bienvenido y adelante. Johan, gracias. Mi nombre es Jaime Fernández. Gracias. Como les dije, mi nombre es Jaime Fernández, yo soy pediatra intensivista. Actualmente me desempeño como director de la UCI pediátrica en la Fundación Cardioinfantil y coordinador de posgrado de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Y vamos a hablar de un tema pues muy interesante. Agradezco a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica por su amable invitación. Y vamos a hablar acerca de medicina de predicción en sepsis y quise titularlo como que el camino comienza, aunque realmente el camino comenzó pues hace rato. Y es porque vale la pena que nos empapemos un poquito frente a cuál es el rol y qué estamos haciendo frente a la medicina de precisión, una enfermedad que hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Sepsis y ese es obviamente nuestra gran motivación para este evento y felicito a los organizadores por realmente no dejar pasar desapercibido un día tan importante en el cuidado crítico y un día tan importante pues para las infecciones en la humanidad. No tengo conflictos de interés para declarar en esta conferencia. Aquí son los dos sitios donde trabajo, la Fundación Cardioinfantil y la Universidad de La Sabana. Vamos a tocar fundamentalmente 4 tópicos importantes, empezando a hablar un poco acerca de por qué necesitamos cambios frente al enfoque y a la forma como estamos mirando la sepsis. Y es que para nosotros, particularmente en cuidado intensivo pediátrico, la carga de la enfermedad es supremamente importante. Ustedes ven en la diapositiva que la mortalidad de los niños es diferente de acuerdo al país donde se encuentren. Los países que antes el Banco Mundial llamaba desarrollados y que hoy en día llama de altos ingresos, tienen una mortalidad mucho más baja frente a lo que hoy en día se llama los países de medianos y bajos ingresos, 31 versus 19%. En otras palabras, haciendo el análisis de metaregresión de hoy, colaboradores en este estudio, un paciente y una persona que viva, un niño que vive en un país de medianos y bajos ingresos, tiene un poco más de 4 veces riesgo de morir por sepsis que si está en un país de altos ingresos. Y esta es posiblemente la investigación que muchos de nosotros conocemos y es una de las investigaciones más grandes que en el mundo se han publicado acerca de la sepsis y fue publicada por la doctora Cristina Ruth, que sabemos que es una investigadora muy reconocida, en donde nos planteaba fundamentalmente, tanto en adultos como en niños, la carga de la enfermedad. Ustedes ven que en claro se ven los países de altos ingresos y la mortalidad por sepsis cambia frente a los países de medianos y de bajos ingresos. Fíjense que Colombia está acá, en este tono verde, donde hablamos de más o menos un 12 a un 14% de mortalidad, pero por ejemplo en África, particularmente África subsahara, estamos hablando de un 45-50%. Y de manera específica, esta mortalidad puede ser del 19%, como mencionábamos, en países de altos ingresos y más alta en los países de medianos y bajos ingresos. De manera específica, en niños, lo que encontramos es que, especialmente en menores de 2 años, una incidencia muy alta, 20 millones de casos incidentes, pero de esos casi 2 millones de niños mueren por sepsis, y eso es una cifra enorme, enorme que nos pone a pensar. Dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Será que le echamos como siempre la culpa al sistema de salud? Nuestro sistema de salud que golpeamos y que sabemos que tiene muchas debilidades, pero que posiblemente no es el único problema, no es la única dificultad. ¿O será que el estafilococo aureus de los países de medianos y bajos ingresos es más resistente que el de los países de altos ingresos? Y posiblemente hay patrones de resistencia similares. O mejor aún, tenemos que concentrarnos un poco más en educarnos, en hacer eventos como estos, en donde comuniquemos la importancia de la sepsis al mundo, y no solamente para las personas del área de la salud, sino para la persona de a pie que entienda qué es sepsis y por qué tenemos que rápidamente consultar cuando hay algún signo de alarma. Y es que la educación creemos que realmente transforma y atraviesa fronteras.
En esta investigación que publicamos hace un par de años con el profesor Carcillo de Pittsburgh, hacíamos un estudio antes y después en donde queríamos ver cuál era la carga de la enfermedad luego de establecer una estrategia educativa en el servicio de urgencias para enfermeras, para médicos, para pediatras, para residentes, con respecto al reconocimiento temprano de la sepsis y del bond paquete de medidas. Con una sencilla entrenamiento de más o menos una semana y colocando carteles en nuestro servicio de urgencias, encontramos que se redujo la estancia hospitalaria de manera importante, la necesidad de ventilación mecánica y la formulación de antibióticos cambió de manera sustancial. Y aunque el impacto no fue importante o no fue significativo en términos de mortalidad, creemos que sí realmente disminuyó y obviamente enseñar a nuestros pacientes, enseñar a nuestro personal acerca de la sepsis puede modificar los desenlaces. Y es que resulta que en sepsis estos desenlaces, ¿por qué son tan diferentes? Y es que aquí les traigo un escenario de la vida real en cuidado intensivo pediátrico, y es que tenemos niños que llegan con bronquiolitis por sincitial respiratorio, y hay niños que vemos con esta placa que ustedes ven a la derecha y esta placa que ustedes ven a la izquierda. Y la pregunta es ¿por qué? Porque un paciente de la misma edad, posiblemente con las mismas características, va a tener una respuesta inflamatoria importantísima que finaliza en un SRA con choque séptico y falla orgánica múltiple, o sencillamente una bronquiolitis leve, oxígeno por cánula nasal un par de días y se va para su casa. Entonces, ¿qué factores influyen? Además de lo que hablábamos del sistema de salud, de la posibilidad de consultar a tiempo y otras opciones que son muy importantes. Allí es donde viene el rol de la medicina de precisión y cómo podemos empezar a integrar conceptos. Entonces, ¿qué es la de medicina de precisión? Es esa estrategia que fundamentalmente está basada en la medicina tradicional, que lo que busca es estratificar el riesgo individual en cada paciente, no solamente partiendo de la historia clínica, de su estilo de vida, de sus características genéticas, sino obviamente de todo el contexto que lo llevó a la severidad de la enfermedad que lo está afectando. Y la piedra angular de la medicina de precisión es el uso correcto e interpretación correcta de los biomarcadores que nos permiten avanzar un poco más allá del enfoque clásico de tan solo signos y síntomas. Es la forma como nosotros buscamos entender la interacción paciente-enfermedad y tiene sinónimos como medicina estratificada o terapia dirigida, pero muy mal llamada medicina personalizada, porque la medicina se la hacemos a personas, ¿cierto? Entonces realmente el nombre correcto es medicina de precisión. Y es que resulta que la sepsis es una enfermedad heterogénea. En muchos escenarios académicos lo hemos discutido, no es una sepsis, son muchas sepsis que nos afectan a los pacientes, que de acuerdo a la susceptibilidad individual vamos a tener pacientes que requieren un cuidado estándar, pero de acuerdo a otras características, posiblemente los pacientes requieren un tratamiento especializado, específico y obviamente con capacidad de respuesta diferentes. Todos los pacientes no entran en el mismo bus, todos los pacientes no podemos intentar generalizarlos y rasgarnos las vestiduras porque es que esté en esta clínica o en aquella ponen o no colocan este medicamento. No, el paciente es el que me determina realmente la posibilidad de éxito. Y es allí donde la medicina translacional cobra una importancia realmente particular. Y es que esta medicina translacional lo que busca es construir un puente entre las biociencias y las ciencias clínicas, traernos esos datos tan importantes desde las ciencias básicas, y cuando se llaman básicas no es que sea lo más sencillo, es lo fundamental, lo que todos debemos conocer, y buscarle su aplicabilidad clínica con el ánimo de obtener mejores resultados. Y es que se dice que en promedio el 25% de muchos de nuestros descubrimientos parten de ensayos clínicos, pero menos del 10% de ellos terminan aplicados en los siguientes 20 años. Y fíjense que la medicina oscila. Hace 4 años hablábamos de digamos, lo lesivo que pueden ser las soluciones no balanceadas como la solución salina, y recientemente publican un gran ensayo clínico en donde dice que no hay diferencia y posiblemente los dos tengan muchas oportunidades de mejora frente a diseño, aplicabilidad, mediana de 65 años en este último trabajo, que posiblemente en pediatría pues no sea aplicable, y que un solo bolo de cristaloide posiblemente con mortalidad 90 días no cambie desenlaces. Entonces, muchos de estos ensayos clínicos no siempre nos dan la respuesta, sino posiblemente entender la base biológica de las enfermedades desde las biociencias nos va a permitir hacer intervenciones mucho más racionales. Y eso es lo que es la medicina de precisión. Considera los factores de riesgo individual apoyándonos en algunos biomarcadores que nos ayudan a establecer y mejorar los desenlaces. Y eso está basado fundamentalmente
identificar esos riesgos individuales y eso es lo que se llama fenotipo y es la interacción entre la carga genética, ¿cierto?, con el ambiente y cómo se modifica la respuesta. Y es que los biomarcadores, desde cualquiera que sea su naturaleza, me identifica ya no solamente el fenotipo, sino el endotipo, es decir, esa variabilidad del fenotipo que tiene respuestas fisiopatológicas diferentes y lo vemos todos los días en pacientes con sepsis. Posiblemente esté enfrentado a un paciente con un sistema inmune exhausto o por el contrario un paciente con una respuesta hiperinflamatoria, un desbalance en la inmunidad adquirida o posiblemente con trastornos metabólicos y comorbilidades que llevan a que tengamos desenlaces diferentes. Entonces, la medicina de precisión lo que nos permite a nosotros claramente es ver la utilidad de estos biomarcadores para intentar hacer un mejor diagnóstico, un diagnóstico más preciso y por lo tanto un enfoque terapéutico más racional. Entonces, como decíamos, la piedra angular son los biomarcadores y dentro de estos biomarcadores claramente es importante definirlos. Entonces, el biomarcador es aquella característica que nos permite objetivamente evaluar un indicador de un proceso fisiológico patológico o una respuesta farmacológica a una intervención. O también es una métrica del funcionamiento de un sistema. Y es que desde la medicina de precisión estos biomarcadores pueden tener diferentes enfoques. Yo lo puedo usar para diagnóstico, para pronóstico o teratognóstico, como inclusive muchas herramientas que se utilizan en medicina nuclear. Entonces, cuando partimos nosotros de la medicina de precisión en sepsis, es fundamental conocer el rol que tienen muchas de las ómicas y que muy seguramente usamos todos los días y que no sabemos realmente que pertenecen a este grupo. No solamente la genómica, porque es que ese es el gran concepto equívoco y es que pensamos que medicina de precisión es solamente genómica y no es solamente el estudio del ADN, es posiblemente el estudio de la influencia ambiental sobre ese ADN que lleva a que se expresen más o menos genes como la epigenética o la transcriptómica que usamos todos los días cada vez que nosotros pedimos una PCR para COVID, estamos intentando ver el perfil y la respuesta a este paciente desde la transcriptómica o la proteómica también cada vez que pedimos una proteína C reactiva, por ejemplo, o la metabolómica cuando ya yo puedo medir por diferentes técnicas diferentes metabolitos que me hablan de cómo se está expresando y funcionando la célula. Entonces, hay ejemplos que podemos ver de biomarcadores desde las ómicas útiles del día a día y con certeza los tenemos en la mayoría de los hospitales de este país. Vamos a intentar ver unos ejemplos. Y es que, por ejemplo, la genómica intenta estratificar el riesgo, identificar esos grupos particulares e individuales. Pronto vamos a tener cómo hacerlo aquí en Colombia con una serie de estudios que estamos haciendo muy interesantes para caracterizar ese comportamiento de la genómica y de la sepsis en nuestros pacientes, para identificar endotipos y obviamente una terapéutica dirigida. Uno de los autores que ha empezado el camino y que ha trabajado fuertemente en el tema de manera específica de la genómica en sepsis es el doctor Héctor Wong de Cincinnati. Héctor ha trabajado fuertemente desde hace varios años y ahora muy seguramente va a trabajar pues con nosotros aquí en Colombia y en algunos países de América Latina para identificar cuál es el perfil genómico de nuestros pacientes en sepsis. Ellos identificaron el endotipo A y B inicialmente como una forma de expresión en donde existía desenlaces clínicos diferentes y mortalidades diferentes. Y también encontraron posteriormente un endotipo C. Cuando se dieron cuenta, el endotipo A, que era el que más se moría, había una serie de genes regulados por el sistema inmune adaptativo en donde posiblemente se activaban vías de señalización y el paciente respondía de una forma diferente. Y luego analizar más de 1.500 genes, poco a poco fueron seleccionando hasta llegar a 100 que se asociaban a la mortalidad en choque séptico y de allí se derivaron 12 biomarcadores proteicos que con una serie de estudios basados fundamentalmente en bioinformática, encontraron cómo había 5 biomarcadores que eran tenían alta capacidad predictiva de la mortalidad en sepsis y es lo que se conoce hoy en día como el kit de Perceval XP. Este kit nos permite detectar 5 biomarcadores asociados con una alta mortalidad en sepsis y que activan diferentes vías de señalización, particularmente ligando la quimoquina, interleuquina 8, la proteína de choque térmico, la granzima y la metaloproteinasa de matriz, que sabemos nosotros la 8 específicamente daña terriblemente el glicocálice, el endotelio y aumenta la permeabilidad vascular.
Todos ellos activan las vías de señalización y claramente se asocian a desenlaces inadecuados cuando queremos verlo desde la genómica. Pero cuando ya lo vemos específicamente los fenotipos, el profesor Carcillo de Pittsburgh hace unos años nos compartía que han identificado 3 características de la forma severa de presentación de la sepsis en niños que evoluciona a falla orgánica. Un fenotipo 1 en donde existe una inmunoparálisis asociada a la falla orgánica, un fenotipo 2 en donde existe un TABOF o una trombocitopenia asociada a falla orgánica múltiple, en donde lo caracteriza un nivel de Adams 13 bajo, habitualmente por debajo del 57%, o un fenotipo 3 en donde aquí el paciente tiene SRA y disfunción hepática. Cualquiera de estos 3 fenotipos en sepsis con falla orgánica llegan a una vía final común, y es el síndrome de activación macrofágica, que es diferente a la linfohistiocytosis hematofagocítica que a veces vemos en los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque aquí se activó fue el macrófago. Y esas 3 fenotipos llegan a ese camino en donde característicamente lo que se ha encontrado es que tiene una mortalidad mucho mayor que el que no se ha activado el macrófago, y hemos encontrado que en esos pacientes un común denominador es encontrar una proteína C reactiva mayor a 4 y una ferritina mayor a 500. Esto es proteómica en sepsis. Esto es medicina de precisión en sepsis. ¿Qué quiere decir? Si yo encuentro un paciente con una PCR mayor a 4 y concomitantemente una ferritina mayor a 500, debo pensar, puede tener cualquiera de esos 3 fenotipos. Vamos a intentar hacer una exploración un poco más profunda. Y es que resulta que la proteína C reactiva, recordemos que es una proteína de fase aguda que pertenece a la inmunidad innata de la familia de las pentraxinas, que lo que busca es identificar aquellas células que han iniciado una muerte celular programada, patrón de apoptosis. Cuando se invierte la fosfatidilcerina de la membrana celular, la identifica, como ustedes ven aquí en la diapositiva, sintetizada en el hígado como un pentámero, y termina en últimas activando el complemento y magnificando la respuesta inmunológica y la respuesta inflamatoria. Y ese estímulo de la proteína C reactiva es fundamentalmente mediado por interleuquinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y todos sabemos lo cuestionable que en la clínica es medir en sangre citoquinas, porque cambian dramáticamente por el momento en que se tome, por el diluyente, el factor de coagulación y por 1000 factores. Por eso, si yo voy a tomar una citoquina en sangre, debería tomar un basal y un control para ver esa tendencia. Pero lo importante acá es que la proteína C reactiva, como expresión inespecífica de muchas de estas citoquinas, se produce en el macrófago, en el endotelio y a nivel de los linfocitos. Y aquí vamos a tener las consecuencias. Y si ustedes recuerdan lo que se ha venido mencionando del SARS-CoV-2, a los pacientes que de forma más grave les afecta la enfermedad tienen proteína C reactiva mucho más alta, y muchos de ellos son obesos, porque en parte los adipocitos con todas sus adipoquinas contribuyen a esa respuesta inflamatoria. Consideramos anormal un valor por encima de 4 miligramos por decilitro, por lo que estábamos hablando. Pero cuando además de la proteína C reactiva mencionábamos se altera la ferritina, las consecuencias son diferentes. Y aquí viene medicina de precisión, y es que estos biomarcadores no necesariamente siempre son biomarcadores dicotómicos, es decir, está alta o está bajo, no, son variables continuas que debería yo hacer un control y un seguimiento en el tiempo, porque ese seguimiento en el tiempo me va a permitir identificar comportamientos de individuales, hacer medicina de precisión en sepsis. Y este es un elegante trabajo de Vanessa Suárez Lanciotti de Brasil, en donde Vanessa nos compartía fundamentalmente los 4 patrones de comportamiento de la proteína C reactiva en diferentes momentos. Y cuando ella hacía el seguimiento de sus niños en sepsis, se daba cuenta que aquellos que tenían no respuesta de PCR sin cambios o una respuesta bifásica se asociaba a una mayor mortalidad frente a quienes no la tenían. Y logró identificar esos 4 inmunofenotipos en el grupo de Brasil. Entonces decíamos que cuando esa proteína C reactiva la analizo en conjunto con la ferritina, también Carcillo del grupo de Pittsburgh, encontraban que los pacientes que tienen ferritina alta, con una muy buena área bajo la curva, o con un nivel punto de corte mayor a 373 o mayor a 500 en muchos otros estudios, con PCR alta por encima de 4, en el grupo de ellos por encima de 7, se asoció a mucha más mortalidad. Y es importante entender cuál es el rol de la ferritina. Cuando yo tomo una ferritina, hagamos doble clic y digamos, bueno,
¿Por qué se elevó la ferritina en este paciente? Porque está por encima de 500 como punto de corte ya un poco más unificado. Y es que resulta que cuando los glóbulos rojos han iniciado su fase de somnolesencia, cuando ya se están muriendo cerca de los 120 días, pues la hemoglobina que es liberada de ellos se une a la aptoglobina como un dímero y se va a buscar un receptor ubicado en el macrófago, que es el receptor CD163. Este receptor, al interactuar, obviamente lo que busca es recaptar un poco algunos componentes del glóbulo rojo para volver a ser utilizados. Pero la ferritina, en condiciones de inflamación, de infección, de sepsis, como el SARS-CoV-2, como muchos DAMS o muchos PAMS liberados por algunas bacterias, interactúa con el Toll-like receptor 9 y va a inducir la producción del inflamosoma. Y este inflamosoma estimula a su vez interleuquina 1 y 18 que va a magnificar la respuesta inflamatoria. En otras palabras, se está generando una muerte celular, patrón de piroptosis, es decir, la muerte celular que ocurre en el paciente en un escenario de inflamación. Entonces, cada vez que encontremos una ferritina alta por encima de 500, tenemos que entender que el macrófago se activó y posiblemente estamos con una gran cantidad de inflamosomas magnificando la respuesta inmune. ¿Y qué es este inflamosoma? Pues una expresión de una muerte celular patrón de piroptosis. Y aquí les comparto un pequeño video del grupo inglés en donde nos muestra cómo es un inflamosoma en esta representación gráfica y sus tres grandes componentes. Los tres grandes componentes del inflamosoma están relacionados con la caspasa 1. Acá ustedes se dan cuenta que tiene una proteína adaptadora ASC y adicionalmente el NOD-like receptor, que son los tres componentes. Aquí está el NOD-like receptor, la proteína ASC y la caspasa 1 activándose. Entonces, ¿qué sucede cada vez que tengo una ferritina mayor a 500? Tengo muchos inflamosomas porque esto no se forma uno solo, se forman cientos en la célula. Y este inflamosoma va a llevar a que tengamos finalmente una interleuquina 1 y una interleuquina 18 maduras que hace que se liberen y magnifiquen la respuesta inflamatoria. ¿Y cómo la magnifican? Llevando a una muerte celular, patrón de piroptosis, a través de la formación de lo que se denominan los poros de Gasdermina. Entonces, fíjense ustedes que aquí se está formando el inflamosoma, se forman estas rosetas y como les decía, no es una ni dos, son cientos de rosetas que se forman dentro de la célula que nos lleva finalmente a que tengamos nosotros la formación de los poros de Gasdermina, en donde fundamentalmente lo que va a hacer es alterarnos la permeabilidad celular, haciendo que entre o salga agua, electrolitos y otras sustancias de la célula y finalmente la célula muere. Y muere con un patrón de inflamación, un patrón de piroptosis. Entonces, es la forma como correctamente deberíamos interpretar muchos de estos biomarcadores desde las ómicas que estamos viendo. ¿Cuáles otros en sepsis pediátrica pueden ser útiles? Hemos hablado de la proteína C, pero el lactato es otro biomarcador que también ha atravesado la barrera del tiempo. Lo que pasa es que hay que interpretarlo en sus justas proporciones. Entender que el lactato es un indicador, un biomarcador sugestivo de hipoxia tisular, producto de la fosforilación a nivel de sustrato con la glicólisis y de la fermentación. Y que en sepsis se eleva porque tengo muchas catecolaminas, porque se estimuló mucho la sodio-potasio ATPasa, porque se está inhibiendo alguna piruvato deshidrogenasa en el pulmón o porque hay disminución del metabolismo hepático. Y lo más importante es entender el rol del lactato no como un indicador aislado, sino como una tendencia y posiblemente ese es su factor y su utilidad mayor. La cinética de depuración del lactato me da más información que posiblemente una cifra aislada. Y sabemos que se asocia a sus niveles altos con mayor mortalidad y en pediatría pues ya estamos con tendencia a unificarlos con los adultos considerando un valor anormal por encima de 2 milimoles por litro. Porque el lactato nos sirve para el ser diagnóstico tardío, como una alteraciones en la perfusión tisular o es un indicador tardío, como biomarcador de monitoreo viendo la cinética de depuración. Eso quiere decir que si yo tomo un lactato y está elevado, está en 4 o en 5 y a las 2 o 6 horas el paciente no ha bajado al menos un 10%, hombre, algo estamos haciendo mal, algo no va bien y tenemos que ver exactamente qué está pasando. O como biomarcador predictivo para orientar la intervención, y todos conocemos los resultados de Andrómeda del grupo de adultos,
a la cabeza de Glenn Hernández y de Gustavo Espina Tascón, y todos los trabajos derivados de cómo puede ser, obviamente, una herramienta para ser útil en la reanimación hídrica, posiblemente superado solo por el llenado capilar, como lo demostró pues Andrómeda, o un biomarcador pronóstico en donde la falta de depuración se asocia a mayor mortalidad en sepsis, que fue lo que encontró este gran revisión sistemática que logró llegar a un metaanálisis en donde tiene una gran fortaleza. Si ustedes se dan cuenta, tiene un índice de heterogeneidad de Higgins del 0%, con una tendencia claramente a los pacientes que tienen el lactato elevado sobre la saturación venosa central, digamos como un gran biomarcador que me ayuda a discriminar a aquellos pacientes con mayor o menor riesgo de morir, por ejemplo. Entonces, sobre el lactato frente a la saturación venosa central, puede ser más útil porque me detecta aquellos pacientes que tienen riesgo de morir, tiempo de estancia en UCI, duración de ventilación mecánica. Entonces, posiblemente estamos afinando cada vez más en medicina de precisión en sepsis la orientación que tenemos que tener frente a la intervención terapéutica, orientarla por lactato o posiblemente por llenado capilar estandarizado, como lo demostró Andrómeda. Y en pediatría nos pasa con mucha frecuencia que el paciente tiene una línea venosa central, pero resulta que no tiene una línea arterial porque es un lactante gordito, en donde el acceso arterial ha sido complicado. Pues en este trabajo que hacíamos hace un par de años, encontramos en el grupo de la cardio, encontramos que existe una muy buena correlación entre el lactato arterial y venoso. En otras palabras, es casi equivalente a analizar el lactato tomado de unos gases venosos centrales que de una línea arterial, con un coeficiente de correlación de Spearman muy bueno, cercano a 0.89. La procalcitonina, otra biomarcador muy útil en nuestra práctica que debe interpretarse en sus justas proporciones bajo las luces de la medicina de precisión. Recordemos que la procalcitonina es un precursor de la hormona calcitonina, tiene una secreción que se considera constitutiva y otra regulada, y muchas veces la inflamación hace que se aumente esta secreción de la procalcitonina, fundamentalmente también por estímulos de interleuquinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y lo importante es ver la tendencia que nos permite identificar un valor normal y anormal. Y en ese sentido, el Instituto Nacional de los Estados Unidos genera recomendaciones que son muy claras para este biomarcador interpretarlo correctamente en sepsis. Con más de 3.000 artículos, más de 25 metaanálisis, sabemos que tiene un rol como biomarcador diagnóstico en donde nos ayuda a diferenciar la respuesta inflamatoria de los pacientes que no tienen SIRS, limitado posiblemente en algunos pacientes neuroquirúrgicos, como biomarcador en monitoreo, fundamentalmente para saber cuánto tiempo tengo que dar de antibióticos. Y aquí hay un ensayo clínico gigante que es el PROACT de adultos, en donde me ayuda a determinar el tiempo de antibióticos. Si yo tengo una procalcitonina negativa al quinto día, con toda la tranquilidad del mundo, puedo suspender el antibiótico siempre y cuando el paciente no lo requiera por tiempo prolongado, porque tenga un absceso o alguna razón diferente. Como biomarcador pronóstico también supremamente útil, porque realmente nos ayuda a establecer realmente si podemos o no suspender antibiótico y su asociación con mortalidad. Y también parece que es más útil con una capacidad predictiva muy buena, con una muy buena variable bajo la curva para detectar bacterias gram negativos de manera específica cuando se encuentra muy, muy elevado, y para diferenciar en el paciente inmunosuprimido con cáncer o que esté trasplantado de hígado entre el SIRS por infección al que no es por infección. Tiene limitantes, claramente en enfermedades como endocarditis, obviamente es mejor ver tendencia, en recién nacidos en las primeras 48 horas posiblemente no, y su capacidad para detectar FUNGEN. Entonces, con estos ejemplos que yo les estoy dando a ustedes con los biomarcadores, proteína C, ferritina, procalcitonina, lactato, nos ayudan a interpretar correctamente el escenario del paciente en sepsis. Pero veámoslo desde el punto de vista terapéutico también. Las guías de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico de febrero del año pasado, de manera específica, en su recomendación 45, dice, mire, sugiere usar o no hidrocortisona en choque refractario. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no reduce la mortalidad. Pues resulta que de repente no es para todos los pacientes, y es allí donde viene medicina de precisión. Y en este elegante trabajo que utilizaron Propensity Score Matching para intentar balancear los grupos y interpretarlos correctamente, encontraron que los pacientes que tenían inmunoparálisis, posiblemente el colocar hidrocortisona se asociaba a mayor duración de la falla orgánica múltiple. En otras palabras, si el paciente está con alguna razón por inmunoparálisis,
ese paciente posiblemente no se va a beneficiar igual de hidrocortisona como aquel paciente que no tiene inmunoparálisis. Por eso en choque refractario la hidrocortisona no es para todo el mundo, porque posiblemente en acuerdo a la medicina de precisión, unos responden y otros no responden. Ya para ir finalizando, entonces estamos empezando a conocer el camino, el verdadero rol de la medicina de precisión en sepsis. Nos hemos concentrado posiblemente mucho en proteómica, de repente algo en transcriptómica, pero vamos cada vez a ampliar ese conocimiento para conocer nuestros propios endotipos. Yo pregunto, la sepsis del niño colombiano desnutrido que viene del Chocó, que viene de cualquier área marginal de nuestro país, que tenga dificultades sociales, políticas, económicas, será igual al niño con la sepsis que está posiblemente en un hospital de altos ingresos, que a los 5 minutos tiene la posibilidad de un equipo de ECMO. Posiblemente no, posiblemente la respuesta de ese niño genética que trae es diferente, la noxa que ha tenido es diferente y su organismo obviamente va a responder de forma diferente. Entonces tenemos que conocer los endotipos de sepsis, no todos los pacientes en la misma bolsa. De hecho, aquí tenemos enfermedades que no ven en esas latitudes. ¿Será el mismo comportamiento para el dengue, para el Zika, para el chikungunya? Pues creemos que no, ¿cierto? Y aquí es donde claramente tenemos que entender los diferentes grupos. Por esa razón, desde el Comité de Sepsis de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo, nos dimos el trabajo el año pasado de empezar a desarrollar nuestro consenso, el cual ya está en este momento sometido a una revista pues, de alto impacto, más de 30 investigadores con reconocimiento y trayectoria en sepsis de toda América Latina, y tuvimos el honor de liderarlo con la doctora Daniela de Souza de Brasil. Pronto ustedes lo tendrán. De hecho, el próximo miércoles en nuestro Congreso de la Sociedad Latinoamericana se va a hacer nuevamente el lanzamiento pues, de las guías completas y esperamos que en un par de semanas ya lo tengan publicado ustedes disponible. Entonces, dentro de los mensajes para llevar a casa siempre me gusta el concepto y traer aquí a colación el concepto del iceberg en sepsis pediátrica, y es que lo que estamos viendo, el 25% de lo que fácilmente es medible, no necesariamente es entender o pretender que la medicina de precisión es el futuro, no, es el presente, usted lo usa todos los días. Cada vez que usted le pide una proteína C reactiva y decide hacer un seguimiento a las 4, 6, 24 horas de ese paciente, usted está haciendo medicina de precisión porque está viendo la tendencia y la evolución de ese niño. Entender las bases moleculares de las enfermedades con datos desde las ómicas nos permiten hacer aproximaciones más racionales, nos permiten no intentar hacer esa prueba de ensayo de error y es que vamos a probar esteroides para todo el mundo cuando de repente no todos los pacientes responden igual. Interprete integralmente los biomarcadores. ¿Para qué? Para que estratifique el riesgo, para que lo clasifique y para que vea qué pacientes pueden responder más o menos a una terapia. Muchas veces nos desgarramos las vestiduras en discusiones académicas, que es que si sirve el medicamento X frente al medicamento Y, que yo no lo uso porque no sirve, porque es muy costoso, y resulta que de pronto las dos personas tienen la razón. Resulta que de repente cada individuo responde diferente y cada individuo va a tener posiblemente una evolución y un curso clínico diferente. Vamos a finalmente llegar a algunos años a la farmacogenómica, en donde de acuerdo a la respuesta cada individuo va a tener opciones terapéuticas pues diferentes. Y esto es porque si realmente queremos obtener resultados distintos, debemos empezar a hacer las cosas pues de manera diferente. Muchas gracias nuevamente a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica por su amable invitación. Cualquier duda, aquí yo les dejo mi correo. Muchas gracias. Doctor Jaime, muchísimas gracias por esa gran presentación. Creo que todos estamos ya en una gran sintonía y nos llevó como unos años más adelante, pero efectivamente a eso es a lo que vamos. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Fernández? Tengo una aquí que me han enviado por el interno, doctor, y dice, doctor Jaime, utilizar la ferritina como marcador de severidad en sepsis, según su concepto, ¿se puede extrapolar a población adulta? Pues yo soy honesto, yo soy intensivista pediatra y atiendo el 100% de mi tiempo niños, ¿no? No obstante, las publicaciones que tenemos nosotros en pediatría, uno pensaría que así como extrapolamos algunas cosas de los adultos, extrapolarse estas otras también de los niños. No obstante,
como mencionábamos, es muy importante entender el contexto. Yo creo que el contexto es muy importante. Los adultos tienen que desarrollar investigaciones en ese sentido. Lo importante es entender que la ferritina es una expresión de una gran respuesta inflamatoria, de una muerte celular, patrón de piroptosis, que es el patrón de muerte celular de la inflamación, y que por encima de un corte de 500 en pediatría hemos encontrado esos hallazgos y muy seguramente en los adultos también. Lo que pasa es que tienen que hacer las investigaciones y publicarlas. Yo realmente creo que lo han visto ahorita en el escenario de la neumonía y el SRA por SARS-CoV-2 y cómo se ha encontrado que la ferritina es un biomarcador asociado con malos desenlaces. Entonces la pregunta es, ¿por qué se asocia a malos desenlaces? ¿No? Vamos un poquito más allá de, ¿por qué se asocia a esos malos desenlaces? Posiblemente porque se activó un patrón de muerte celular, como mencionábamos, de piroptosis, que se asocia pues a que tengamos esos resultados.